¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí está difícil ir después de Checo, pero la verdad es que ahorita que les platique un poquito, les juro que fue como ni mandado a hacer. ¿Por qué? Digo, y ahorita que vean la presentación me van a entender. Soy amigo de Checo desde hace 25 años. Corrimos karts juntos. O sea, lo conozco desde que tengo 12 años. Y curiosamente en la presentación traigo una foto con él cuando corríamos karts y platico un poquito de mi historia, ¿no? Entonces, cuando vi que me tocaba después de él y nos saludamos ahorita, pues me dio mucho gusto. Fue así como qué increíble, 25 años después, topármelo en un escenario. Y fue muy significativo, y más que, pues habiendo corrido karts y queriendo yo llegar a Fórmula 1 y saber lo que se requiere, verlo de niño, convivir con su hermano, con su papá, haber vivido toda la... Ahí está la foto. Haber vivido, ahora sí que la historia, en el sentido de la lucha, lo difícil, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo cuando ganó el primer Gran Premio. Yo me imagino y yo sé lo que es, en cierto sentido, muy lejos de, ¿no? de lo mismo y no en ese nivel, pero que no te salgan las cosas, estar compitiendo, estar perdiendo, la frustración del coche, del equipo. Entonces yo vivía la Fórmula 1 sintiendo que estaba corriendo con Checo, mi amigo, el chavito de 12 años, que en algún momento tuve la oportunidad de convivir. En esta foto, de hecho, yo fui campeón nacional de kartismo hace 25 años de México. El que está en medio era el campeón nacional de Estados Unidos y el chavito que está al lado es Checo Pérez a sus 12 años. Entonces a sus 12 años estaba corriendo y en el podio con, pues yo tenía en ese entonces 23, 24 años. ¿Qué quiero hacer? Les voy a platicar un poquito de mi vida y más que enseñarles algo, voy a intentar compartirme de la forma más vulnerable, más honesta. Y me cayeron un par de veintes ahorita en la tarde que les quiero compartir. O sea, yo aprendí algo y me va a regañar Fernando porque Fer Ansúrez básicamente es un profesional de presentaciones, ¿no? Y dice, no te salgas de tu presentación, ¿no? Y siempre invento algo nuevo y algo se me ocurre. Y al final de cuentas, para mí un poco la presentación es como una conversación. Al final del camino, cada uno de ustedes que me está haciendo el favor de escucharme, es una conversación con ustedes. ¿Y por qué digo cada uno de ustedes? ¿Por qué personal? Porque lo que sea que yo diga, no hay manera que todos lo interpreten igual, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, si yo ahorita les digo, lo importante de un árbol, ¿están de acuerdo que ahorita cada uno de ustedes pensó en algo importante de un árbol que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pensó el otro? Puede ser que pensaron en la fruta, en el crecimiento, en la fuerza, mil cosas que ni se me ocurren. Entonces es una conversación, al final de cuentas es una conversación uno a uno, porque lo que sea que yo estoy diciendo, cada uno de ustedes lo está interpretando basado en su experiencia de vida. Entonces se convierte en una plática de amigos, espero, y espero que al final del camino lo que yo les comparta de mi vida lo escuchen así, lo escuchen como algo estoy intentando compartir que a mí me ayudó, que me hizo un cambio y que ojalá les ayude de algo a ustedes. Soy dueño de una empresa que fundé hace 20 años, se llama Grupo BEC. BEC quiere decir Vertical Quality. De hecho, soy de los pioneros de hacer edificios en Guadalajara. Hace 23 años Guadalajara literal era flat, o sea, eran casas y crecía hacia afuera. Y hace 23 años, con un grupo de amigos, cuando no me salió el tema de las carreras de coches, o sea, yéndome un poquito atrás, pues yo era el 3 de 3, o sea, yo era el más chiquito, 10 años más chico que mi siguiente hermano. Entonces era como hijo único. Qué chulada, porque me dejaron hacer lo que yo quería cuando yo quería, pero qué horrible, porque me dejaban hacer lo que yo quería cuando yo quería. ¿Qué pasa cuando te dejan hacer lo que quieres? Pues crees que lo que tú haces no tiene consecuencias, te sientes Superman, crees que a final de cuentas todos te deben porque así te tratan. Entonces crecí un poco echado a perder, por no decir que mucho, y a los 16 tuve un madrazo bastante importante. Se enfermó mi papá,
tuvimos una bronca económica muy importante en mi caso, o sea, nos quedamos batallábamos para pagar la renta y me tuve que salir de la escuela. Tuve que dejar la prepa para empezar a vender telas con un tío y fue un cambio de tener todo, de tener chofer, a de repente no tener nada. Esto a los 16. En ese momento parecía que fue lo peor que me había pasado. Mis amigos yéndose de vacaciones, mis amigos en la escuela, no se tenían que preocupar de nada y yo decía, ¿por qué? Les juro que fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, en ese momento cambió mi mundo en términos de sentir que me merecía, a reconocer que yo me tenía que ganar las cosas y no solo eso, ayudar a mi casa. Y lo que en ese momento parecía desastroso fue una de las más grandes enseñanzas. Esto es 30 años después de eso, de hecho, qué vergüenza, 33, a los 16 hoy tengo 49. Entonces, ¿qué hice en ese entonces? Empecé a vender telas, luego conseguí un trabajo que me iba más o menos bien, luego vendí joyería, ya tenía dinero, me iba bastante bien como a los 19, 20 y increíble esto que me pasó a los 20 años. Algunos de ustedes tristeza todos sentimos idealmente mucho todos los días, ¿no? Cuando ves algo que te duele o alguien que está batallando. Pero depresión, ¿alguien aquí ha sentido depresión? ¿Alguien de aquí se ha deprimido? ¿Podrían levantar la mano los que se han deprimido? Muchas gracias por compartir. Yo a los 20 años me sentía tan deprimido y era un poquito absurdo y ilógico porque estaba sano, tenía novia, me estaba yendo increíblemente bien para esa edad en lana, o sea, ganaba como $10,000 al mes a los 20, vendiendo joyería, era mi propio jefe porque me asocié con un americano y nos dedicamos a los relojes y demás. ¿Por qué me deprimí? Me deprimí por dos razones. Uno, ya tenía lo que necesitaba, es decir, lo que yo creía y la zanahoria que crees que cuando la consigas, eres feliz. En mi experiencia, cuando consigues la zanahoria, te das cuenta que no era la zanahoria. Entonces, algo que dijo ahorita Checo, que resonó mucho conmigo, dijo, no te rindas y lo importante es intentar. Estoy de acuerdo, pero en mi opinión lo importante es intentar no para ganar y tener tu sueño, para convertirte en la persona que puedes tú ser mientras intentas tu sueño. Si el sueño lo consigues o no, hoy en día opino muy diferente, da igual si consigues tu sueño o si no consigues tu sueño. No es lo importante. Lo importante es en qué ser humano te estás convirtiendo mientras estás luchando por tu sueño. En un ser humano lindo, cariñoso, considerado, responsable, humano, o perdón el francés, pero o en un hijo de la chingada que no le importa quién lastima con tal de conseguir su sueño. Está cabrón, porque entonces, si consigues tu sueño y en el proceso te transformas a una persona en la que no admires, pues imagínate el sueño. El sueño se convierte en pesadilla. Si tu sueño es conseguir algo externo y tu sueño es tener lana, un coche, ¿por qué crees que lo mueve? Pues te está moviendo el tema de yo creo que voy a valer y yo creo que voy a ser alguien y yo creo que el mundo me va a querer cuando consiga mi sueño, cuando sea piloto de Fórmula 1, cuando sea campeón, cuando tenga dinero, cuando traiga un Ferrari, cuando alguien me quiera. Pero entonces, si estás buscando algo externo y estás dispuesto a hacer lo que sea por conseguirlo, ¿en quién crees que te vas a convertir? ¿Qué crees que va a pasar? Entonces, si ustedes ponen atención, la mayoría de la gente hoy en día que consigue sus sueños, no todos, pero muchos, que están tan enfocados en el sueño, que cuando lo consiguen, tristemente hay casos inclusive de gente que tiene todo lo que querían y se suicidan. Porque si viviste toda tu vida intercambiando tu vida por el sueño y ahora ya pasó tu vida y dices, ya lo conseguí y no me dio lo que yo quería, imagínate lo que intercambiaste, imagínate lo que te costó. Afortunadamente yo tuve esa experiencia a los 20 años. A los 20 años de repente tenía dinero y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Ahora les voy a compartir algo personal que luego me cuesta trabajo compartirlo. No tanto por compartirlo, porque lo hago de una forma muy significativa, pero me cuesta trabajo compartirlo porque en ocasiones alguien me ha dado retroalimentación que lo han malinterpretado. Por eso les dije que
esto es una conversación y en cierto sentido es un voto de confianza mío hacia ustedes y en cierto sentido de ustedes hacia mí. A los 19 años, ya que tenía el coche que quería, el negocio que quería, todo lo que yo quería, me distraje. Venía yo con un amigo y un primo en el coche que acababa de comprar. Me distraje para cambiar y poner la canción, me acuerdo perfecto, la canción de Shakira, de Estoy Aquí, que acababa de salir. Y al distraerme, había un coche estacionado en la calle que no vi, doy un volantazo, tengo un accidente y pierde la vida uno de mis mejores amigos. Y esa es tristeza. O sea, eso me parte el corazón al día de hoy en términos de decir, qué injusto que yo salí de ahí y en cierto sentido yo me distraje y hubieron otras cosas, ¿no? Pero era mi responsabilidad. Y él perdió su vida y la mía en cierto sentido gracias a eso mejoró. ¿A qué me refiero? Me dolió como no se imaginan y a la fecha está interesante. Creo que hoy entre maduras, creo que hoy me duele más que lo que me dolió en ese momento. Pero en ese momento me espanté muchísimo. Y luego ya teniendo dinero y demás, como que se hizo la bomba perfecta y me deprimí durísimo. Y yo decía, ¿de qué se trata la vida? Si ya tengo dinero y no es de dinero, si estaba divirtiendo y en un segundo te puedes ir, o sea, ¿cómo puede ser que y no puedes echarlo para atrás? Ustedes que han tenido alguna experiencia así o que a final de cuentas falleció algún ser cercano en temas de enfermedad, ¿no? O sea, es como que dices, no, ¿cómo no puedo echarlo para atrás? O sea, 5 minutos para atrás, caray, no puede ser. Pero también es una dosis de realidad de que así es la vida y de que todos estamos en ese proceso y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, esa depresión de alguna forma me ayudó a decir qué quiero yo en mi vida, pero más importante, empecé a pensar quién quiero ser en esta vida, en quién me quiero convertir, porque en ese momento pues, era un mocoso de 20 años que a final de cuentas había ganado dinero vendiendo relojes y que estaba en una situación muy triste o difícil. Y entonces se convirtió mi vida más en quién me quiero convertir. Y por eso empecé a correr coches. Yo era muy bueno para el fútbol, ya no podía jugar fútbol, la edad, ¿no? En las rodillas. Quería ser figura pública para influenciar al mundo de una forma positiva y hice todo un plan. ¿Cómo escogemos mejor a los gobernantes? ¿Cómo cambiamos la educación en el mundo? ¿Y cómo cuidamos con más respeto y queremos más a la gente mayor? Esos fueron mis tres objetivos como a los 22. Hice todo un plan que todavía tengo y que estoy intentando ejecutar y de hecho es la razón por la que estoy aquí. Y entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué es la razón en la que estoy aquí? Quise llegar a ser piloto de Fórmula 1 y empecé a entrenar, compré un kart, era el único que tenía un equipo de mecánicos, llovía y corría yo a la pista, entrenó y gané 2 campeonatos nacionales en kartismo. Pero para ese entonces yo ya tenía 24, 25 años. Entonces, ¿qué pasó? Me gasté toda mi lana, me quedé sin dinero, otra vez, ¿no? Con 2, 3 deudas interesantes y Checo Pérez llegó a la Fórmula 1, llegó. Es broma y no, empezaron a apoyar, Telmex empezó a apoyar antes que a Checo a una persona que se llamaba Salvador Durán, que hoy en día es buen amigo, también. Y no tenía la disciplina, falló, no llegó y agarraron a Checo. Cuando eso pasó yo dije, carajo, si fui campeón nacional y no me están apoyando a mí, ya tengo 24 años, ya debería estar. Me salí y dije, no seas terco, y entonces empiezo a trabajar en bienes inmuebles. Y ahí es cuando hago el primer edificio en Guadalajara de 27 niveles, que en ese entonces era el más alto de Guadalajara, luego hice uno de 42. 23 años después tenemos 600 personas que trabajan en Grupo Beck, tenemos más de 40 proyectos terminados, entregados, estamos construyendo más de 5,000 viviendas. ¿Y por qué les digo que ese sueño que en ese momento tuve de cómo crear y cómo hacer un cambio, y es la razón por la que estoy aquí? Hace 9 años abrí una escuela y uno de los 20 que me cayó fue, ¿cómo puede ser que le estamos dando prioridad a
cuántos likes me dan, si gané o no gané, agarrarnos a madrazos en una discusión, pelearte con tu mamá porque te ofreció 3 veces de cenar y te encabronas, te agarras y discutes con tu hijo o le gritas porque habló fuerte en un restaurante donde tú lo llevaste, tú eres el adulto y tú eres el papá y le pones un caga a tu hijo de 3 años. Es un niño de 3 años y luego nos portamos nosotros como niños de 3 años. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿De qué te premian en las escuelas? Te premian en las escuelas por sacarte 10. Te aplaude tu mamá porque metiste gol. Entonces, ¿qué parece? Parece que lo que te hace valer es lo de afuera. Entonces, no nos enseñan en las escuelas, todavía, algunas ya, por eso abrimos unas escuelas de 9 años, ya tenemos 2 y la intención es crecer eso. Y un poquito lo que estoy buscando es usar la plataforma de los negocios, empezar a usar redes sociales, platicar con ustedes e inspirar a que en equipo cambiemos las prioridades que hoy en día la humanidad tiene. Y entonces a partir de ahorita, todo lo que les voy a enseñar es de mi vida personal y platicarles un poquito de hoy, día a día, qué trato de hacer y qué trato de ver en las personas y qué trato de ver en mí y construir en mí todos los días. Y está interesante porque todos los hábitos que traigo de mis primeros 30 años no se fueron. No los desconstruyes. Es un poquito como que cómo construyes encima pues de todas las cosas que a final de cuentas creíste de niño. Te gritaron, peleaste por ganar, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil dejar de buscar que te validen, ganar, tener la razón. Entonces de repente me veo en una discusión y no, que no sé qué, no, que es azul, no, que es amarillo, no, que es azul. ¿Qué es amarillo, chingado? Y luego así como que digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ser la persona que quieres ser? Vale, no es. La riegas. Pero que te importe, te disculpas, aprendes. Entonces conforme vayas avanzando, y otra vez por eso me encantó el ten un sueño y no te rindas. No importa que no lo logres, no creo que vaya a ser yo Gandhi en mi vida, pero no voy a dejar de intentarlo. Estoy a años luz y estoy lejísimos, pero me encanta saber que todos los días es mi prioridad. Hoy en la mañana acabo de ser papá, a los 49 años, tuve mi primera hija, hace exactamente un mes. Está increíble que te aplaudan por esto. Aquí queda claro que los humanos somos una chulada. O sea, ¿ven qué lindo gesto? Que nada más les dije que acabo de ser papá y todo el mundo siente gusto por eso y me aplauden. Somos una chulada, los seres humanos, se nos olvida y hay que reconocerlo más. Alejandro Fernández es una de las personas que invierte con nosotros y esto era un poquito para decirles, pues sí, está el éxito y son muchos proyectos. Este es un proyecto de 20 que estamos haciendo, se llama Lírica, está en Guadalajara, son 550 departamentos. Y otra vez regreso al tema de, en la primer foto, yo veía la foto y decía, huevo, era el campeón nacional de México en kartismo, en aquel entonces con esa madurez. Hoy en día, cuando decidí poner la foto, fue, quiero platicarles, porque la foto la tengo en la presentación antes de saber que iba a estar en el mismo que con Checo, les juro, o sea, estuvo así de, te cae, qué buena onda, ¿no? Y la pongo 2 veces porque en la segunda les platico y el punto es, cambió la razón de por qué quisiera hoy llegar a la Fórmula 1 o por qué quiero estar aquí parado enfrente de ustedes. Y es un poquito compartir ese cambio de percepción de lo más importante es lograr tu sueño versus lo más importante es en quién te conviertes mientras luchas por tu sueño. ¿Quién quieres ser y definir quién quieres ser? ¿Cómo gozas la vida? ¿Cómo tratas a otros y sobre todo cómo te tratas a ti mismo? ¿Han oído el dicho, la regla de oro? ¿Alguien sabe lo que es la regla de oro? ¿Qué es la regla de oro? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Ok, ¿me creerían que todos ustedes siguen la regla de oro desde que nacieron? Todo ser humano en el planeta, de hecho, vive basado en la regla de oro. En mi opinión, es un error vivir en base a la regla de oro. Porque la regla de oro es, trata a los demás básicamente como te tratas tú a ti. De hecho, así le haces. Si tú te castigas y te pendejeas, castigas y pendejeas. Si tú te frustras cuando no logras algo, de hecho, te frustras cuando alguien no logra algo.
De hecho, todos aquí viven la regla de oro. ¡Qué mal objetivo! Pero qué diferente hacer una lista de todos los atributos que admires. Si piensas en alguien que admires, yo admiro muchísimo la historia de vida de Gandhi. Me parece espectacular el ser humano en el que él escogió convertirse. Espectacular. Lindísimo. Pero no nació Gandhi. Se construyó en Gandhi. Y si estudias su vida, era abogado, no tenía nada que ver. Acabó en pijamas, no por faltar al respeto. Acabó en, le daba igual la ropa, descalzo y caminaba. Y de hecho no comía con tal de inspirar a que gente de diferentes razas se cuidaran, se quisieran y vivieran en armonía. ¡Qué chulada de ser humano! ¡Qué belleza! ¿Vivía la regla de oro? No. Escogió definir cuáles eran los principios, cuáles eran los valores y cuál era el tipo de persona que él quería ser, qué no le parecía bien en el mundo y cómo él podía ser un ejemplo de lo que él creía posible, tipo lo que hizo Jesús. En mi opinión, muy similar. Veía con un amor profundo a la humanidad, a todo ser humano, y entonces con ese amor los trataba y era congruente con lo que decía y cómo actuaba. Pero la mayoría de nosotros, cuando vamos en las escuelas, no te enseñan que es posible vivir así. No te enseñan que es posible construirte, y a lo mejor no llegas a ser Gandhi, a lo mejor no llegas a ser Jesús, pero qué chulada que avances 20%. Imagínense que todo ser humano se le enseñara en la escuela que avanzara un 20%, o un 30%, o un 50%, y que algunos sí lleguen, porque estoy seguro que algunos sí llegarían. Así como hay alguien que gana carreras en Fórmula 1, o hay alguien que gana las Olimpiadas, y hay alguien que sobresale y logra más que los demás. Pero imagínense un mundo en donde todos estuviéramos intentando ser más cariñosos, más considerados y más amorosos con nosotros y con los demás. Entonces, al final del camino, en eso se convirtió para mí el éxito. ¿Cómo puedo usar las relaciones que tengo para influenciar de una forma positiva? Esta es mi perrita y soy yo tomando la foto. Se llama Tiki. Es el segundo Rhodesian Ridgeback que tengo. Falleció hace año y medio una perrita que se llamaba Mecha. ¿Por qué tomé esta foto? ¿Por qué la saqué? ¿Y por qué se las enseño? Todas las mañanas cuando me levanto y me llora para que la saque al parque, les juro que es uno de mis momentos favoritos del día. ¿Cuántas cosas así tienen ustedes de servirse el café, de decirle buenos días a alguien, de echarle la broma a tu amigo con el que te mueres de la risa? Yo tenía un cuate al que le hablaba por teléfono y le decía, oye, ¿ya sabes qué? Entonces era a ver quién lograba que el otro le preguntara qué al otro, y si me preguntaba qué, perdón lo que voy a decir, es una grosería, pero les juro que era con la mejor, ¿no? Esto era hace muchos años, pero ¡que chingues a tu madre! Y nos moríamos de la risa los dos. Y era ver quién hacía caer al otro. No saben cómo lo disfrutaba. Y a la fecha nos seguimos riendo de eso, ya no nos decimos eso, muchos años después. Pero si se lo dijera, me moriría de la risa y era con todo el cariño del mundo. ¿Cuántas cosas así no disfrutas y que no te das cuenta que disfrutas, y que en vez de que tu vida sea reconocer y valorarte a ti y cada momento tan especial que tenemos como esta conversación ahorita? No sé qué esté pensando cada uno de ustedes. Estoy seguro que hay quien está preocupado por algo que está en el teléfono y se está perdiendo todo. Alguien que está pensando en sus hijos y cómo les puede ayudar a que entiendan esto y entonces que tengan una mejor vida. Alguien que está preocupado por algo malo que le pasó. O sea, cada uno de ustedes es un mundo de experiencias y otros filtros. Pero para mí el darlo ahorita todo y compartirles desde el corazón, uno, a quien le sirva lo que le sirva y lo inspire, para mí significa el mundo. Lo estoy disfrutando como no tienen una idea. Cuando vi que llegó Checo me puse nervioso, estuvo bien interesante porque dije, va a ir antes que yo, me puse nervioso y les dije que me cayó un 20 ahorita. Este es el 20 que me cayó. Siendo el jefe de las organizaciones o el papá de tu casa o la mamá de tu casa, siempre hay alguien que te admira y de alguna u otra manera te ve para arriba. Y lo que opine de ti te importa muchísimo. ¿Están de acuerdo? Y así eres tú para alguien más. Lo que tú opines de alguien para ciertas personas importa un mundo. El 20 que me cayó es, conozco a Checo hace muchísimo tiempo.
Es el niño de 12 años que les acabo de enseñar en la foto cuando yo era el campeón nacional de kartismo. A partir de ahí construí una empresa que vende miles de millones de pesos al año. Y él construyó su carrera. Cuando lo vi lo saludé con un chorro de gusto, sentí nervios. Y estuvo bien chistoso. Sentí nervio. Exacto, me dije, ¿por qué? ¿Por qué sentí nervio? Sí, emoción, pero había una parte de nervio. Me puse nervioso y dije, ¿por qué? Y entonces empecé a introspeccionar y es porque uno, si hiciéramos equipo, me podría ayudar muchísimo a transformar el mundo. Porque le llega a cuánta gente y a mí nadie me conoce. Entonces, de alguna forma a mí nadie me conoce, estoy empezando en esto, ¿no? ¿Quién sabe quién es Jack Levy? Nadie. He hecho chingo de cosas. La empresa es bastante exitosa. Jamás he hecho medios, apenas estoy empezando redes sociales, o sea, nadie me conoce. Y él lo conoce todo el mundo. Imagínense que nos aliáramos. Y que empezáramos a aliarnos, gente que le importa con gente que es famosa, y imagínate. Entonces, de alguna manera, lo he intentado, van varias veces que no, y sí, han habido algunos intentos, voy a seguir intentando. Pues anda muy ocupado, se la pasa viajando, no está fácil. Pero el punto es, ¿por qué me puse nervioso? Porque si él piensa bien de mí o no, tengo mucho que perder por lo que yo quiero hacer en el mundo. Entonces, mi punto aquí es, ustedes son así para sus hijos. Entonces, si ustedes son así para sus hijos y lo ven así, imagínense un maltrato, un grito, una desesperada, imagínate lo que ellos piensan de ellos, porque no tienen la madurez de, yo a mis 49 vi a Checo y dije, no me hace sentido y me sentí nervioso y empecé a pensar, ¿por qué? ¿Creen que eso hace un niño de 3 años cuando le grita el papá o la mamá? Pues claro que no. ¿Qué piensan? Algo está mal conmigo. Entonces regreso. Si ustedes disfrutaran más su tiempo y las cosas que les gustan en lugar de algo externo, porque ¿por qué le gritas a tu hijo? Me hizo quedar mal, no soy buen papá, ya gritó mi hijo. Mi niña de 1 mes y mi perrita. Gracias. Les digo que son un amor los seres humanos. Y qué lindo que me lo vuelvan a probar. Muchas gracias. Y el 20 más profundo, me cayeron 2 20 increíbles con el nacimiento de mi hija. Increíbles, así, 2 regalos que no me esperaba. Uno fue ver lo rápido que mi esposa se enamoró de mi hija, de su hija. En un segundo, ya estaba enamorada. Ver la capacidad de la mujer de amar, de arropar, de cuidar, es increíble. Y ojalá fomentáramos más eso, porque tienen un superpoder las mujeres que no es tan fácil para los hombres si no lo construimos igual. Los hombres somos más de hacer, de mostrar, de lograr, de empujar, de no sentir emociones, de me la aviento aunque sea. Y la mujer es más de cuida, ve, orgánica, familia. Entonces, si las mujeres estuvieran enseñándole a sus hijos a sentir más, a ser más cariñosos, a no ser desesperados, a cuidar a las mujeres, a cuidar a los hombres, a ser... En las mujeres está la educación, en mi opinión, del mundo. Entonces, en cierto sentido, son las que mandan, pero no se dan cuenta que a través de educar a sus hijos, en mi opinión, ese fue el 20 que me cayó. Mi esposa tiene una empresa con 60 empleados, es una de las diseñadoras industriales más importantes del país, tiene una empresa que se llama Uber Design, está diseñando hoteles, o sea, la respeto muchísimo, no estoy diciendo que no, es súper capaz, pero cuando la vi mamá y vi ella comparado conmigo y dije, yo estoy en pañales en comparación. Ese fue un 20. Y el otro 20 fue el amor hacia la raza humana. Cuando nació mi hija, que ahí está mi mamá y no me va a dar tiempo de platicarles de ella, pero ya está como en la etapa final y se me parte el corazón. Se me parte el corazón saber que muy pronto no voy a tener la posibilidad de darle un beso, darle un abrazo y va a ser una memoria como lo es mi papá. Y todos vamos a hacer eso y todos tenemos a alguien así. Mi hija, mi esposa, mi mamá. Gracias. Muchas gracias. Teniendo a nuestra niña, mi apreciación por mi esposa y por lo que pasó y cuando nace y veo que después de 9 meses de estar muy cerquita
y verla creciendo y estar yendo al doctor y ver que de repente nació y salió un ser humano que empezó, la primera vez cuando vimos eran micros, no había nada, sí había, ¿no? Pero no lo podías percibir, que todo se desarrolle prácticamente sin darte cuenta, solito, y que luego apareces. Cada uno de nosotros pasó exactamente por lo mismo. Somos una chulada, todos los seres humanos. Somos una maravilla y que no se nos olvide. Termino con esto. Disfruten cada momento. Gocen el estar vivos. Se nos va a acabar. De hecho, mañana tienen un día más, pero hoy ya pasó. Y todo lo que vivieron hoy ya pasó. Con ese honor, levántense en la mañana. Honren cada día, disfrútenlo al máximo. Y por último les enseño una foto de una de las escuelas. Crear familia, educar a los niños, a final de cuentas, que pensemos de una forma más humana, ser una mejor versión de nosotros y mejor no puedes ser mejor humano, eres humano, ya eres increíble, pero poderte portar mejor, ser más cariñoso y cuidar a otros seres humanos como ustedes lo han hecho conmigo el día de hoy, creo que es nuestra misión en este planeta. Muchísimas gracias.